Bueno, el tema de la migración haitiana es y será siempre un tema. Yo decía el otro día, David, que hace 30 años que aquí se veía haitianos en los bateyes. Los ciudadanos haitianos comenzaron a salir a la sociedad cuando venden, desmantelan Corde y el sistema cañero, porque no tenían de qué vivir. Además, en los bateyes habían nacido ciudadanos, hijos de haitianos y dominicanos y viceversa, que habían nacido aquí. Eran dominicanos, jus solis dominicanos. Y hacían vida común con nosotros, los que supuestamente somos dominicanos puros. Luego, la sentencia del tribunal, ¿cuál fue el número de la sentencia? 168. Les 2013. quitó el jus solis y dejó el jus sanguinis. Pero esa gente siguió aquí, David. Y porque había nacido, se había criado y habían hecho vida. Además, los dueños de ingenios los sacaron de los bateyes. Oiga bien, gente que tenía generaciones en un batey, le quitaron la tierra, váyase, esto es mío. Ah, pero ven acá. Y ningún gobierno intervino. Ah, pero ¿qué quieren ahora? Ahora el problema es grave y por más haitianos ilegales que saquen, más entran. Primero porque Haití se desintegró como Estado, como nación. O sea, jurídicamente existe, pero institucionalmente no. Segundo, la corrupción en la frontera es demasiado grande. Y tercero, eso depende del gobierno que esté para deportar o no haitianos. Lo hace este gobierno, probablemente el que venga no haga nada, el otro lo hizo, el otro no lo hizo, y el empresariado a nivel general, o sea, hablo de agricultores, constructores, dígame más. Colonos. Turismo. Ganadero, turismo. Explotan a mano de obra barata. ¿Por qué? Mayordomía. ¿Por qué? Ama de casa. Porque no tienen control del Ministerio del Trabajo. Entonces, prefieren pagarle a los ilegales cheles y a los nacionales nada. Entonces, como cada día vienen más, pues se integran a la vida normal de los dominicanos. Y son motoconchos, coqueros, limpiabotas, están en compañía de seguridad. Hay haitianos en compañía de seguridad. Y a otros niveles, casa de familia, etcétera. Entonces tenemos mucha migración haitiana que no va a ceder independientemente de todo lo que hace el gobierno. O si no, ¿para dónde van a coger? Para Miami, no pueden. Para Jamaica, no hay nada. Es para Este es acá. el Miami de ellos. Ah, bueno. Este es el Miami de ellos. Y también destacar que en el servicio de tránsito público está siendo dirigido por los haitianos. Los choferes de carro y guaguas públicas, en más del 90% son de nacionalidad haitiana. Eso era la que nos faltaba a nosotros. Entonces, el asunto es grave. En los últimos 5 meses, la Dirección de Migración acaba de informar, y está en su portal, que ha deportado 153,000 haitianos en los operativos de deportación que tiene. Pero la misma página de migración señala que mensualmente, dicen ellos, un promedio más o menos, entran al país 333,000 haitianos mensualmente. Que cuando tú la calculas, esa migración por año te da más de 3 millones de haitianos que entran al país. Entonces estamos hablando de una situación que crea una crisis institucional y una crisis social, porque al tener tantos migrantes regular e irregular, se complica el asunto, porque ni ellos mismos saben a ciencia cierta cuántas personas de origen haitiano entran al país. Ellos tienen una media, una idea de que son entre 333,000,
casi 400.000 que entran. Y eso cuando tú lo calculas, lo tiras a meses, te da más de 3 millones de inmigrantes. Y es muy delicado eso. ¿Qué sucedió? De acuerdo al informe que hizo una fundación, que no recuerdo el nombre ahora, el informe de febrero, recuerdo que lo leí, de 998.000 emergencias que se atendieron en los hospitales dominicanos, 97.000 fueron de mujeres, emergencias de mujeres, 97.000 fueron de mujeres haitianas, que fueron a las emergencias por situaciones de parto, por situaciones de salud, por situaciones de cualquier cosa, pero fueron 97.000 haitianas en el año 2024. El informe revela eso. Sí, el 10% de esas mujeres que fueron atendidas eran de nacionalidad haitiana, pernotando más la asistencia en los hospitales que están en la zona fronteriza y los del Gran Santo Domingo, la maternidad de Lomina, la maternidad de Altagracia, el asunto de los americanos, el Hospital de los Americanos, el Vinicio Calventi, todos esos hospitales, ahí pernoctó la gran mayoría de esos inmigrantes. Sí, es algo insostenible para el Estado Dominicano cuando hablamos de que tiene que costearlo. Y estamos hablando prácticamente de atención primaria cuando hablamos de emergencia. Ya no estamos hablando de una atención que tenga que ver con permanencia en esos centros de salud y que tenga que ver con intervención quirúrgica y que tenga que ver propiamente con un parto o con una situación de una intervención para salvarle la vida, por ejemplo, un asunto coronario o que haya que amputar un miembro del cuerpo. Estamos hablando solamente de atención de emergencia. Y el Estado tiene que cargar, el Estado dominicano tiene que cargar con ese costo económico en desmedro de la población dominicana. En cualquier país del mundo, para tú viajar a Europa, tú tienes que tener un seguro de salud internacional mientras tú estés en esa nación. En Estados Unidos, si tú vas a examinarte y a someterte a estudios médicos, tú tienes que pagar eso, tienes que pagarlo. Son tan cruel que si tú vas y no lo pagas y tienes visa de turista, te cancelan la visa porque tú dejaste una cuenta en un hospital a ese nivel. Pero aquí en República Dominicana hay que atender a los inmigrantes, sobre todo los extranjeros de origen haitiano, hay que atenderlos gratuitamente a costa del Estado y del presupuesto nacional. Bueno, pero es que ha habido una cultura de medicina gratuita y ya es difícil quitarla. Pero tú dices algo alarmante, que la propia página de migración habla de que entran más ciudadanos haitianos de manera ilegal que lo que sale. Entonces la proporción es muy grande. Siempre vamos a tener aquí miles y miles de haitianos que no van a salir. Por ejemplo, las parturientas dan a luz aquí todavía y los niños se quedan aquí y los niños se crían aquí. Y los niños no se van, pero mire el caso de Dajabón, que han criticado al alcalde de esa comunidad, porque ha agarrado unos niños y los ha llevado a migración de allá. Pues resulta que esos niños nacieron en Dajabón, son haitianos, pero nacieron en Dajabón y viven en Dajabón. Él los quitó del parque, los llevó a migración, yo no sé si lo deportaron o no, pero el otro día durmieron en el techo de una casa, porque ¿a dónde van a ir? ¿Dónde van a ir? Se quedan en la República Dominicana y así hay miles de niños que no van a salir del país porque no conocen Haití. Ese es el problema. Estamos en una situación sumamente delicada porque ahí entra la condición humana y la misma ley establece en su artículo 134 quiénes son deportables y quiénes no son deportables. Y el reglamento también lo establece. El reglamento, que es un reglamento orgánico, lo establece. Quiénes pueden ser deportados y no. Y los niños están dentro de lo que no se pueden deportar. Ni las mujeres parturientas, ni los envejecientes. Entonces, la ley crea también una mordaza a la autoridad para que pueda ejercer la función del ejercicio migratorio
como lo manda la Constitución. Todo el mundo tiene que estar debidamente identificado en un país para que pueda generar derechos y deberes, a excepción de los derechos humanos, que hay que respetarlos, porque son inalienables. Tú tienes que respetar el derecho a la vida, tienes que respetar el derecho a la alimentación, pero hay otros derechos que están reglamentados por tu regularización, porque tú estés en una condición legal en un sitio para tú poder reclamar esos derechos, porque estamos hablando que existe el Estado de Derecho y existe el Estado como tal y tiene que estar regido y organizado. Entonces, si vamos a pedir que un ciudadano normal de ese país ande bajo las reglas y con todas las de la ley, lo menos que podemos hacer es que un extranjero también tenga esas mismas condiciones que tiene ese ciudadano nativo y oriundo de la nación, donde se reclama que se cumplan con los requisitos y con los requerimientos legales, ¿verdad? Eso es lo que yo creo, y lo que establece la ley. Pero la culpa de todo lo que está pasando con la migración la tienen en parte los empresarios, porque no nos podemos llamar a engaño, y el Estado, que por estar confabulándose con ese sector productivo en principio, ha permitido que eso prolifere y se haga una especie ya de un mal necesario en la patria, porque los empresarios ahora piden a gritos que se regule la migración, bueno, y que se traigan haitianos, que se traigan extranjeros, sobre todo haitianos, a trabajar. De hecho, vemos funcionarios del gobierno solicitando eso y expresidentes diciendo que tienen que venir. Sí. Es algo verdaderamente incongruente. Pero fíjate las redadas que hacen en las tiendas. Aún haciendo las redadas de chinos, que los chinos son unos explotadores. Hoy van donde una tienda china y mañana van y la encuentran llena. Los chinos no pagan seguro, no dan doble sueldo, no pagan hora extra, no pagan impuestos. O sea, esa otra comunidad empresarial aquí. No existe la seguridad social para ellos. No existe la ley. La ley. La ley laboral. Pero yo digo, ¿dónde está el Ministerio de Trabajo? Hay dos clases de chinos. Los chinos de Taiwán eran los dueños de los moteles. Y los chinos de China son los dueños de las tiendas de chuchería. Pero bueno, ¿dónde está el Ministerio de Trabajo que no regula la mano de obra en los negocios chinos? ¿Dónde está? Tiene que ir migración a hacer un desorden, a hacer un escándalo para que esto se descubra. Pero aún así, un papelazo. Allanan una tienda hoy y mañana aparece otra llena. Entonces, si el país no aplica las leyes, no vamos para ningún lado. Tenemos una cantera grandísima de leyes buenísimas, Marino. Tú que eres abogado también lo sabes y eres una persona muy acuciosa y profunda en tus análisis y en tus investigaciones. Tenemos leyes para todo, lo que no tenemos de autoridad para aplicarla. Nos falta la autoridad, nos falta la voluntad y cada vez se inventan una ley nueva que choca con la anterior. Entonces se hace inaplicable porque entonces una ley deja sin efecto en parte la anterior y se hace inaplicable. Y también leyes que son un adefesio que tú no puedes presentar a la Constitución al lado porque se derriten, si no resisten un análisis constitucional, ni siquiera de la carpeta de la Constitución, porque son inconstitucionales de pleno derecho por su contenido antidemocrático y antisocial. Entonces, mientras estemos en eso, tenemos decenas y miles de leyes que no se aplican. Tenemos que aterrizar y las leyes que tenemos aplicarlas. Así es, debemos aterrizar legalmente en el país. De lo contrario, no vamos para ningún lado. Ya lo saben. Señores, nos vemos en una próxima entrega de El Punto. Hasta la próxima.